¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tengo el honor de entrevistar a mi mejor amiga, Jessica Flores. Nos conocemos desde los 4 años. Jessica se graduó en la Universidad de Carolina del Sur en Administración de Empresas y actualmente es gerente de compras en la empresa familiar donde ella trabaja, que se llama Dimebar. Jessica, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Vivi. Es la primera vez que hago un podcast. ¿Qué les puedo contar? Sí, me llamo Jessica Flores, soy la gerente de compras en Dimebar, es nuestra empresa familiar. Nosotros somos importadores de algunas líneas de consumo masivo, entre esas varias marcas de vinos, de aceite de oliva, y somos también distribuidores de muchas líneas de comercialización local. Bueno, justamente hoy el tema es cómo es trabajar en una empresa familiar. Pero antes de empezar a hablar de este tema, que para algunos puede resultar apasionante, tal vez muchos se identifiquen con Jessica, tal vez muchos trabajan en empresas familiares, pero quiero que Jessica les cuente un poquito cómo nosotros nos conocimos, cómo empezó a formarse esta amistad. Cuéntales, por favor, a la audiencia cómo nos conocimos. A ver, no les puedo contar una memoria porque tengo pésima memoria, pero tenemos una foto que prueba que nos conocemos desde que estamos en el jardín de infantes. Y la Bibi, que sí tiene una memoria prodigiosa, dice, porque repito, yo no tengo esa memoria, que yo la invité a jugar a la resbaladera en un recreo cuando la vi a ella muy tímida sin jugar. Entonces, así empezó nuestra relación de amistad, jugando ahí, y luego coincidimos también en la misma escuela. Así estuvimos también parte del colegio juntas, y la verdad es que nuestra amistad ya era lo suficientemente fuerte ahí que aguantó que yo me cambiara de colegio, que luego estudiáramos en universidades distintas. Ella se graduó acá en Ecuador, yo fui a estudiar incluso fuera del país, y pues la amistad siempre continuó, y puedo decir hasta ahora súper contenta y súper agradecida que cada vez se ha fortalecido, y en las diferentes etapas de nuestra vida ahí hemos estado, siempre, siempre sabiendo de la una de la otra y apoyándonos en todo. Así que sí, muy lindo aquí con la Vivi. Sí, de hecho yo siempre digo que la amistad de Jessica es una de las bendiciones en mi vida. Somos hermanas, porque ya se pueden imaginar todo lo que hemos vivido y todos los momentos en los que hemos estado la una para la otra. Pero bueno, Jessica, ahora quiero que les cuentes un poquito. No siempre trabajaste en tu empresa familiar, entonces, ¿qué hiciste antes de unirte al negocio familiar? A ver, yo evidentemente me gradué del colegio, y la idea que yo tenía era pegarme un añito sabático, pero eso no estaba para nada en la cabeza de mi papá. Entonces, creo que aguantó verme en la casa un poco relax, será un mes, 2 meses máximo, y un día simplemente me dijo, bueno, mañana vienes a la oficina. Entonces yo, bueno, así que empecé a involucrarme en el negocio familiar, en el cual realmente mi papá siempre nos había tenido involucrados. Desde que éramos chiquitos nos llevaba eh, como de excursión a la oficina. Entonces siempre, qué sé yo, íbamos a la bodega y el bodeguero nos regalaba alguna cosa. Cuando estábamos ya un poquito más grandes, qué divertido era, no sé, contar moneditas, porque nosotros tenemos un negocio de comercio de consumo masivo. Entonces, en esa época tenía mi papá muchos clientes en los mercados y recibía los pagos así con sacos de monedas o miles de billetes de dólar, y había una persona que se sentaba y su trabajo era contar todo este dinero, organizarlo para poderlo enviar al banco y hacer depósitos. Entonces parte de mis vacaciones a veces era para mí lo más divertido ir a contar monedas. Y mi papá nos pagaba o nos daba alguna cosa, y era bueno, siempre nos tuvo involucrados en ese tipo de actividades, como para que siempre sepamos que ahí está el negocio, que ahí está la empresa. Entonces, cuando él me dijo, bueno, ya te paras, que vienes conmigo a la oficina, yo obviamente ya estaba estudiando,
pero tenía todas las mañanas libres, así que bueno, ahí iba a trabajar con él y bueno, me ponían a hacer algún trabajo como auxiliar, ayuda aquí, ayuda allá, no tenía como un cargo específico, pero bueno, estaba ahí involucrada ya y a la par llevaba igual mis estudios. La relación con mi papá siempre ha sido un poco complicada porque él es súper estricto y es súper exigente, sobre todo conmigo que he sido la hija mayor. Y la verdad es que teníamos una relación un poquito complicada porque él, siendo estricto como él era en la casa, también era en la oficina, pero como papá. Entonces a veces era difícil que él diferenciara entre ser mi jefe, que no había ningún problema, o de repente en la casa, que sí había habido algún problema. Así que un día tomé la decisión de ya no trabajar con mi papá, yo seguía en la universidad y tuve la oportunidad de entrar a trabajar a una naviera, pero nada que ver haciendo algo de la naviera ni nada, sino que era un puesto vacante de recepción, pero yo lo único que quería era ya no trabajar con mi papá. Así que un viernes le dije, bueno, el lunes ya no vengo. Y el lunes ya me fui al otro trabajo. Así que ahí estuve trabajando que pues, creo que fue un poco más de un año y fue una experiencia súper, súper enriquecedora porque aprendí un millón de la estructura de un trabajo que yo no tenía realmente en mi empresa familiar porque al ser la dueña y también al ser joven y no tener la responsabilidad ya de manejar alguna área o tener alguna cosa fija, yo me movía mucho al ritmo de mi papá, entonces no tenía esa estructura que sí tuve que tener y a la que me tuve que apegar cuando trabajaba en esta otra empresa. Entonces trabajé, sí, en la recepción esos 3 meses que tenía que cubrir ese puesto que estaba vacante y luego se abrió un puesto en uno de los departamentos de operaciones y logística y ahí estaba yo trabajando de la mano del gerente de operaciones. Aprendí un montón de cosas, tenía que saber rutas de transporte, de cosas de las carreteras de Ecuador que no tenía ni idea porque era de este servicio que le daban a los clientes importadores para transportar el producto del puerto a sus bodegas. Entonces aprendí un montón de cosas y era una empresa que obviamente era internacional y muchos correos, mucha correspondencia era en inglés. Y yo, gracias a Dios, tenía el beneficio de ser 100% bilingüe y practicaba un montón porque hacía correos en inglés. Y el jefe, el gerente general de esta empresa era un brasilero que le encantaba dirigirse a los que podía en inglés, entonces practicaba eso un montón y fue una experiencia súper grata, pero era un trabajo que cada vez podía ser más demandante y yo no estaba teniendo la suficiente organización o el suficiente tiempo para coger la mayor cantidad de materias que pudiera y poder hacer mis trámites de transferir todos mis créditos porque mi idea siempre era ir a terminar mis estudios afuera de Ecuador. Así que dejé de trabajar, me concentré full en la universidad para poder coger las materias a la hora que fuere y poder ya irme a terminar los estudios fuera como era el plan inicial. Ahí me fui a estudiar a Carolina del Sur, a la Universidad de Carolina del Sur en Columbia. Estuve en la escuela de negocios, me gradué con una especialidad en administración de empresas y finanzas. Y cuando regresé, sí, ya me involucré más formalmente en la empresa familiar. ¿Y te recibieron con los brazos abiertos? O sea, sí, claro, era mi papá, era la empresa familiar, era como una nueva historia. Y obviamente empecé desde hacer cosas muy básicas hasta cada vez tener más responsabilidades. Y sí, hasta ahora. Sí, yo he sido testigo también de ese crecimiento y me encanta porque Víctor ahí no es que le va a dar favoritismo, sino que a Jessica le costó ganarse su puesto, que ahora es gerente de compras. A veces escuchamos estas frases de que no mezcles los negocios con la familia o no mezcles los negocios con los amigos. Y es curioso porque tú amas a tu familia, tú amas a tus amigos, tú piensas, bueno, amo a mi familia, ¿qué podría salir mal? Pero a veces las diferentes personalidades, los diferentes comportamientos hacen que hasta relaciones súper fuertes flaqueen. Entonces, para también entrar un poquito a este tema de la etiqueta, yo pienso, no sé, dinos tú, Jessica, que hay que separar el comportamiento en casa versus en la oficina. Tú al inicio contabas que a veces tu papá
se olvidaba que en tu casa era el papá, pero que en la oficina era el jefe y que de pronto podía actuar como papá en la oficina o como jefe en la casa. Entonces, según tu experiencia, ¿cuáles serían algunos comportamientos indispensables que deben tener en el trabajo los familiares? Como para poder entender, ok, en la casa es así y en la oficina es así. O es igual, no sé, cuéntanos de acuerdo a tu experiencia, cuáles serían esos comportamientos que para ti sí o sí hay que tener en la oficina, sobre todo cuando trabajas con familiares. A ver, creo que el nivel de compromiso que puedes tener cuando trabajas en tu propia empresa no se va a igualar probablemente al compromiso que tienes cuando estás trabajando para un tercero, porque realmente tienes que sentir que eso es lo tuyo, que estás haciendo crecer algo que es para ti, que es para tu familia, pero a la vez necesitas manejar esa misma formalidad que quizás manejarías cuando estás rindiéndole cuentas a un tercero que no tiene nada que ver contigo, que no te tiene que hacer ningún favor y que te va a medir como mide a cualquier persona. Entonces, bajo como esa regla, creo yo que lo principal es poder tener ese nivel de respeto al trabajo familiar, de la empresa familiar, igual como lo tendrías en una empresa donde no tienen por qué tenerte ninguna consideración más allá de la que te ganas por tu esfuerzo. También pienso que es súper importante el manejar la comunicación. Normalmente para los jefes de familia que han podido formar una empresa y que están pudiendo traspasar, dejar este legado de empresa a siguientes generaciones, creo que les cuesta bastante dejar ese poder o dejar ese mando. Y es una transición para ellos difícil. Entonces, creo yo que parte importante del éxito de poder trabajar con tu familia, en este caso a mí me toca trabajar directamente con mi papá, es entender que él tiene un proceso que yo tengo que respetar y que tampoco puedo acelerar de cuando él realmente esté listo para como que dejar y entregar su batuta. Y saber realmente esperar eso, ocupar mi lugar, mi puesto, hacer lo que me toca hacer a mí, pero no desesperarme en querer mandar o querer imponer ciertas cosas cuando la realidad es que el que manda todavía es él. Entonces es algo que yo creo que me ha costado a mí en el transcurso del tiempo. Sí han habido roces, han habido muchas cosas, pero finalmente es algo que al menos yo he terminado entendiendo y terminado aceptando y yo sé que eventualmente él va a poder ir soltando, pero tiene que ser a su tiempo, tiene que ser cuando él se sienta más seguro, cuando realmente esté listo, capaz nunca ni siquiera se desvincule por completo, ¿no? Y siga yendo a la oficina o queriendo ocupar un lugar de mando o de jerarquía importante, pero ya le va a tocar ir delegando muchas cosas. Entonces hay que, pienso yo, tener esa paciencia de poder estar ahí y haber seguido involucrado en todo el tema del negocio familiar para cuando ese momento llegue. Tú dijiste una palabra clave, que es el respeto, y yo creo que esta palabra encierra todos los comportamientos posibles en una empresa familiar y no familiar, pero en una empresa familiar sobre todo, porque yo sí pienso que mientras más confianza hay, más respeto. Igual si trabajas con un amigo, a veces las personas dicen, ah, ya es mi amiga, no me va a hacer nada, no me va a votar. Y, y yo pienso que ahí está el error, ¿no? Cuando pensamos que porque tenemos confianza o porque es mi familiar, entonces ya, pues puedo hacer lo que sea porque no me va a votar o no me va a llamar la atención o no me va a decir nada. Esa palabra respeto pienso que aplica, ¿no? Mientras más confianza, más respeto. Respeto a que él es mi jefe y bueno, tal vez yo no estoy de acuerdo y ahí dijiste otra palabra clave, comunicación, ¿no? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo expreso? Pienso también que la puntualidad, no porque seas la hija del dueño todos los días vas a llegar a la hora que te dé la gana, a no ser que tu puesto lo amerite, ¿no? Pero pienso que tener las reglas claras desde el principio ayudan mucho, sobre todo en una empresa familiar, para que cada quien sepa su rol, o sea, que las reglas estén claras desde el principio
y así luego no hayan estos malos entendidos, estos resentimientos que podrían dañar hasta la dinámica dentro de casa. Ahora, Jessica, cuéntanos, según tu punto de vista, cuáles son esas ventajas y cuáles son esas desventajas, si es que hay, cuando trabajas en una empresa familiar. Sabemos que no todas las familias son iguales, sabemos que probablemente tú que nos escuchas estás en otra empresa familiar y todo es color de rosa, o tú definitivamente tuviste que renunciar porque no pudiste limar ciertas asperezas, sabemos que no todo aplica en todos los casos, pero siempre es bonito tener otra óptica, otra perspectiva. De pronto alguien sí se está identificando con lo que cuenta Jessica, y entonces, o alguien está pensando, ¿no?, en hacer un negocio con un familiar, en poner un emprendimiento con un amigo, y es importante rescatar estas ideas. Pienso que de los errores o de las experiencias de otras personas también podemos aprender nosotros. Así que, Jessica, cuéntanos, ¿cuáles consideras que son las ventajas y cuáles son las desventajas de trabajar en una empresa familiar? Bueno, ventajas, evidentemente que tú estás trabajando para ti mismo, estás haciendo crecer un patrimonio de familia y, y contra eso no tienes un límite. Tú puedes crecer hasta donde te den tus fuerzas, donde te dé tu ingenio, donde te den todas tus ganas, donde estén puestas tus metas. No vas a tener ese límite que quizás puedes tener en otra empresa, donde definitivamente no vas a llegar a ser el gerente o no vas a pasar más allá de, no sé, ser coordinador de algún tema. En una empresa familiar, pienso yo que tú puedes hacer que el cielo sea el límite. Entonces esa es una ventaja. Otra ventaja, en mi caso muy particular, que fui mamá relativamente joven, 25 años, para mí ha sido una bendición trabajar en empresa familiar, porque nadie más que mi propia familia iba a entender que mi prioridad de repente sí cambió al momento de tener una hija. Entonces, en todo el trayecto de mi hija, que hoy tiene 14 años ya, el haber trabajado en la empresa familiar a mí me permitió no perderme sus fiestitas del jardín, poder ir siempre a las reuniones que había en el jardín, que obviamente no son en horarios adecuados para alguien que trabaja en una empresa cumpliendo un horario estricto. Y yo tuve la bendición de no perderme nada de esas cosas. Obviamente, si mi hija estaba enferma, así sea con una fiebre sencilla o una gripe o lo que sea, yo podía darle prioridad a eso sabiendo que no tenía que realmente excusarme, sino que estaba totalmente entendido que ese tenía que salir yo volando. Y bueno, hasta el día de hoy es así. La empresa sí tiene un lugar importantísimo y es prioritario, pero en una empresa familiar la familia también es prioridad. Y obviamente nosotros, al ser parte de esa familia, no tenemos que justificarlo. Entonces esa es una ventaja para mí grandiosa. Eh, Como desventajas, puedo decir que justamente lo que hablamos hace un momento, el separar el rol de ser familia y de ser compañeros de trabajo, a veces es un reto súper fuerte. Y otra desventaja es cómo a veces puedes enfocarte solamente en una situación de la empresa o en un área de la empresa. Tú como dueño, por más que yo en este momento soy la gerente de compras, si mañana tengo que, no sé, arreglar algún problema en la bodega o involucrarme en algún problema en la bodega, tengo que hacerlo porque no soy indolente o no soy indiferente a algún problema que suceda en cualquiera de las áreas. Entonces, esas son, digamos, entre comillas, desventajas. Cuando trabajas en otra empresa, tú cumples un cargo, tú tienes incluso un manual de trabajo para ese cargo y cumpliste tus funciones y hasta ahí llegaste. Te fuiste a dormir tranquilo y tu sueldo está ahí. Cuando estás en la empresa familiar, mañana hay un problema que es en un área totalmente diferente a la que tú manejas y también es tu problema. Entonces, eso es creo que una de las, entre comillas, desventajas. Y digo entre comillas porque con las desventajas vienen esas desventajas y a la final esto es un equilibrio. Yo considero que hay igual oportunidades si es que trabajas si es que decides hacer carrera en una empresa multinacional o qué sé yo y te vuelves un ejecutivo de alto nivel, así como si decides remar en el barco de tu empresa familiar y tratar de sacar eso adelante. Así que eso. Chéverísimo, Jessica, o Flowers, como le digo yo en confianza. Jaja, ella me dice semipam y no les voy a contar por qué, al menos no en este episodio.
Bueno, súper entretenido siempre conversar con Jessica, se puede ir el tiempo y no nos damos cuenta. Así que solamente quiero hacerte una última pregunta, Jessica. ¿Qué consejo les darías a las personas que están pensando en poner un negocio familiar? ¿Cuál sería ese consejo que tú dices, miren, esto de aquí sí o sí, escúchenme, escuchen la voz de la experiencia? O también puede ser con amigos, pero ¿qué consejo les darías? Yo creo que el consejo principal sería que tengan las reglas claras desde el comienzo. Si es que yo pienso que cuando mi papá inició su negocio, él no se imaginó, quizás, no sé, no sabría decirlo, que en algún momento eso iba a ser una empresa familiar. Él en algún momento fue un emprendedor, pero si es que alguien está con la intención global ya y firme la meta hacia formar una empresa familiar, creo yo que cuando desde el comienzo ponen reglas claras y se identifican los roles también claramente, las cosas pueden ir más ordenadas, pueden ser quizás un poco menos caóticas. En nuestro caso, es una empresa que se ha ido formando ya familiar, y que hoy por hoy se volvió familiar, porque mi papá está a la cabeza, en algún momento del camino mi mamá también trabajó con él, eh, luego mi mamá salió, de ahí entré yo, ahora también se involucra mi hermano, entonces nosotros somos una familia de 6, tengo 3 hermanos, y bueno, 2 estamos involucrados en el negocio familiar, las otras 2 tienen profesiones distintas, pero es que ya qué pasa, ahorita nada más somos mi papá y yo, por ejemplo. Entonces, claro, él entrega la batuta a este hijo porque es el que está ahí. En el caso de mi papá, en algún momento cuando él deje su dirección y entregue esa batuta, él tiene 2 hijos trabajando en la empresa. Entonces, vamos a ver ahí cómo se va a dividir realmente ese, ese poder o esa responsabilidad entre los hijos que van a empezar a asumir ese control. Entonces, las personas que van a iniciar y que de entrada quieren que eso sea una empresa familiar, quizás asesorarse bien para el tema de los estatutos, de las reglas y justamente eso, de los roles que van a tomar los miembros de la familia que van a estar involucrados en el negocio. Perfecto, Jessica, muchísimas gracias. Y una recomendación mía, tengan todo en regla, todo y con municipio, patentes, permisos, SRI. Eso también es una recomendación para que luego no estén en apuros. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. Como siempre, un placer conversar contigo. Gracias a todos por escucharnos en cada episodio. Ya nos vemos en el siguiente. Un abrazo, que pasen bien. Bye. Gracias, chao.